queridos estudiantes. Hoy vamos a hablar de un tema más del lenguaje, que es la entrevista, ¿correcto? La entrevista, decíamos, que es un diálogo entre dos o más personas que responde al formato de pregunta y respuesta, ¿correcto? Pero veamos en qué consiste. Toda entrevista tiene una estructura, ¿no? ¿Sí? Dice que una entrevista también corresponde a un texto informativo, cuya función es dar a conocer algún tema. Su estructura consta de una introducción, de un desarrollo y de una conclusión. Dentro de la introducción dice que se comienza con una descripción breve del contenido que se trata, ¿correcto? Luego sigue el desarrollo, que es donde se exhibe la conversación del entrevistador y el entrevistado, ¿sí? Luego viene la conclusión, que finalmente dice, se resume, destacando las ideas fundamentales. Veamos los tipos de entrevista, ¿no? Recordemos que la entrevista es una conversación entre un entrevistador, que es quien formula las preguntas, y un entrevistado, que es quien lo responde. Tipos de entrevista. Tenemos entrevista noticiosa, entrevista de opinión y entrevista personal. Entrevista noticiosa es aquella que entrega información relacionada con tema o hecho de la actualidad en relación con algo sucedido, ¿no? Y las preguntas que se pueden formular ahí es cómo, cuándo, dónde, etcétera, ¿no? Luego tenemos la entrevista de opinión, que es aquella en que el entrevistador recopila información sobre la opinión personal del entrevistado en relación con un tema, ¿no? ¿Correcto? Luego tenemos entrevista personal, que es aquella en la que se indaga en profundidad las características y experiencias personales para conocer mejor a una persona. Nosotros, queridos alumnos, nos vamos a centrar en este cuadrito, que es la entrevista personal, que es a lo que se va a referir tu tareita, ¿no? Te voy a dejar unas preguntas para que tú le hagas una entrevista a un familiar de casa, ¿sí? O a la mamita, ¿no? En caso que no estuviera la mamita, a un familiar de casa, un familiar cualquiera, ¿correcto, chicos? Muy bien, tenemos otro tipo de entrevista, hemos dicho, ¿no? También tenemos entrevistas clínicas, entrevistas periodísticas y entrevistas de trabajo, ¿no? En las entrevistas clínicas, recordemos que el doctor siempre nos ha hecho preguntas para ver cómo es que estamos en algún tipo de anomalía, ¿no? De repente nos sentimos mal y en este caso el que nos entrevista es el doctor, ¿no? Que nos hace preguntas que ya todos conocemos, ¿sí? Y de acuerdo a eso, pues, él nos dice de que de repente estamos mal o qué exámenes podemos sacarnos, ¿no? Luego hay entrevista periodística también, que se da frente a un hecho que ya hemos dicho, sucede, ¿no? Que puede ser de la actualidad. También entrevista de trabajo, que es donde de repente los papitos han ido, que eso también vamos a verlo como ejemplo, han ido y le han preguntado, ¿no? Una de las preguntas que se le hace siempre es cuánto tiempo de experiencia tiene, dónde trabajó, cuántos años estuvo trabajando en esa empresa, y así sucesivamente le hacen esos tipos de preguntas. Pero veamos nosotros, chicos, los tipos de preguntas que se pueden formular en una entrevista, ¿no? Tenemos tipos de preguntas cerradas, abiertas y hipotéticas, ¿no? Dentro de las cerradas tenemos preguntas en las cuales el entrevistador espera una respuesta concreta, ¿no? Acá tenemos como ejemplo, tiene hijos, y ahí el entrevistado tiene que responder simplemente con una respuesta cerrada. Me refiero a que no se puede desplayar mucho, ¿correcto? En preguntas abiertas se dan pie a las respuestas amplias, dice, ¿no? Entonces, acá en las abiertas es donde la persona sí puede desplayar sus opiniones, ¿no? Y en las hipotéticas son preguntas en las cuales va a determinar mucho más criterio de las personas a las cuales estamos entrevistando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué haría usted en diferentes situaciones? Nosotros le podemos plantear, por ejemplo, ¿qué haría usted frente a un terremoto, a un sismo? O le podríamos decir, ¿qué haría usted frente a tal situación? Y la persona se va a desplayar, pero siempre no va a ser una respuesta mucho más simple, sino va a tener que analizarlo un poco más. ¿Correcto, chicos? Muy bien, espero les sirva para su trabajito que les voy a dejar.
Vamos a dejar una tareita y nos vemos en un próximo video.